Buenos días. Buen día. El día de hoy me encuentro aquí presente para hacer una breve explicación sobre lo que es la psicología social. Bueno, como todos tenemos entendido que la psicología social es una rama de la psicología que estudia cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas son influidos de manera real, imaginaria o implícita hacia otras personas. También podemos decir que los seres humanos viven en una sociedad, que esto implica que estamos en constante contacto con las personas, las cuales tienen sus propios pensamientos, comportamientos, intenciones, y dichos elementos son transmitidos mediante diferentes procesos comunicativos, que esto provoca que esto va provocando, según la teoría de la influencia social, y provoca cambios en el comportamiento, incluso en la percepción o la forma de ver hacia los como también, como una definición fundamental de la teoría de la influencia social, tenemos que la teoría de la influencia social se basa en los cambios de conducta o pensamientos que se producen en un sujeto debido a una serie de procesos mentales derivados de la comunicación con otros seres o medios. La influencia puede estar dirigida a un fin o simplemente debida a una presión de un grupo, que a su vez se deriva de lo que el propio sujeto considere que se le pide, o de lo que o de lo que directamente le sea comunicado. Además, hay que tener en cuenta que, independientemente del resultado, todo el proceso de influencia es bidireccional. Es decir, una persona puede cambiar la forma de actuar de otra, pero la segunda cambie o no, o, perdón, pero que la segunda cambie o no, esta a su vez provoca que asimismo una influencia en la primera, lo que lo mismo se aplica a nivel de grupo, inclusive a nivel de la sociedad. Algunos factores que afectan el nivel de influencia son la cohesión grupal, que puede generar, generar presión a la conformidad, el tipo de normas sociales, el tamaño de los grupos o las posiciones o los roles de los diversos elementos que se van a influenciar entre sí, las expectativas sobre la conducta propia o ajena o el valor otorgado a la propia opinión y a la de los demás. Tenemos dos tipos de influencia, un tipo de influencia informativa y un tipo de influencia normativa. La informativa se da siempre que el cambio en los juicios, pensamientos y conducta del individuo influido se deba a la confianza y el convencimiento que en la postura ajena es más correcta que en la sostenida inicialmente. Esta se produce en ella un proceso de conversión, habiendo una conformidad internalizada o privada con lo expuesto por otros. La influencia normativa, en este segundo tipo de influencia, se da en los casos en el que el individuo no ha sido realmente convencido y sigue pensando en su postura, acción, opinión. Es mejor que todo, es mejor que lo proveniente del exterior, pero debido a otras circunstancias, tales como el deseo de aceptación o el rol ejercido de otros dentro de un grupo, el individuo acaba cediendo y actuando en contra de sus propias creencias. Se puede decir que el sujeto se somete a la voluntad de o de otros, manteniendo una conformidad en esta sola públicamente. Bueno, y a continuación vamos a hablar acerca del perfil psicológico del Joker, más conocido como Arthur. Eh, la primera pregunta sin duda nos viene a la mente cuando vemos la película sobre el Joker, es por qué empatizamos de un modo tan intenso con él. Posiblemente nunca habíamos visto un villano tan humano y a su vez vulnerable. Es imposible no meterse en los zapatos de este actor para ver su enfermedad y la carencia de una sociedad incapaz de asistir y dar una respuesta efectiva a quien lo necesita. También podemos decir que el actor principal de esta película tiene un pasado traumático, eh, a cual también tiene una incontinencia afectiva, que es un trastorno de origen, es una afección
de trastorno neurológico, bien a causa de un impacto o un accidente debido a una enfermedad neurodegenerativa. Hablando además de un poco del perfil psicológico, o si no, podemos decir que este individuo eh, padece del trastorno de personalidad antisocial o disocial, como se puede decir, que si hay en la realidad se define como por completo el Joker. Es el trastorno de la personalidad antisocial. En este trastorno de conducta, el psicópata se caracteriza básicamente por no ajustarse a las normas sociales y por cometer actos violentos y delictivos. Asimismo, lleva a cabo un patrón repetitivo y persistente donde violar derechos básicos sobre las personas y la sociedad en general le lleva a una satisfacción. Aparece la agresión, los hurtos y el desafío a las leyes y normas sociales. Eh, Otros tipos también de trastornos de Arthur Fleck, actor principal de la película El Joker, es la afección pseudo-vulvar. Como ya lo decía anteriormente, esta es una afectación en consecuencia de lesiones graves en el área cerebral, lo cual es consistente en la historia del abuso de que Arthur fue víctima cuando era niño. Cuando el cerebro se lesiona gravemente, sencillamente no cuenta con la sincronía entre las emociones y por ende puede terminar no solo en extraños ataques de risa fuera de lugar, sino también en ataques de llanto. También los síntomas de Arthur encajan todos con la esquizofrenia paranoide, alucinaciones, como las que tuvo con Sophie Dumont. Es una distorsión de la realidad, como por ejemplo la relación que soñaba tener con Murray Franklin, de padre e hijo, y otras como el deterioro en el cuidado de la personalidad, incluyendo fallas en cuestiones alimenticias. Para terminar de rematar, la esquizofrenia que sufre Arthur tiene un componente sintomático que incluye cierto tipo de psicosis, que esto va reforzado con la expresión de que no creía que él fuera real y que lo tiene encadenado a una depresión sucesiva que literalmente le impide ser feliz, como vemos al inicio de la película donde Arthur literalmente lucha por saber el significado, qué significa ser feliz, estirando su boca en forma de sonrisa. Y el elemento faltante de toda esta mezcla es la apatía. A Arthur le cuesta mucho trabajo creer que la vida tiene un propósito, pero curiosamente cuando empieza a asesinar se evidencia que eso podría no ser tan cierto. Luego de empezar a matar a Arthur se da cuenta que lo único que le hace feliz es destruir a otra persona. Y es lo único que calma su psicosis. Bueno, un pequeño resumen de lo que es la película del Joker como actor principal Arthur. Gracias, hasta la próxima.